Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso de Estadística General 1 de la sede de Limón y de la sede de Turrialba. Le doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso una vez más. Bienvenidos al curso Estadística General 1. Y vamos a proceder a ver el programa, como siempre lo hacemos en todas las sesiones, para que veamos cuáles son las actividades para el día de hoy. Bien. Bueno, se nos viene muy pronto el parcial. Hoy es 23 de abril. En 15 días tenemos examen. Entonces, vamos a acelerar un poco, ¿verdad? Para que la próxima clase vemos los números relativos. Hoy tenemos el laboratorio número 1 y el problema del laboratorio número 1 es que estamos en semana U. Estamos en semana U y pues en semana U no hay actividades evaluativas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El laboratorio ya está en mediación virtual, mañana sábado a las 6 de la tarde, a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde, que termina la semana U, ustedes empiezan a hacer el laboratorio. Van y lo resuelven. Pero a partir de mañana, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Hoy no, hoy estamos en semana U y yo estoy en día del funcionario, Esto no lo voy a revisar hoy. Ustedes lo van haciendo, ¿verdad? Lo van resolviendo. El próximo viernes lo que voy a hacer es que voy a agarrar el laboratorio y voy a irlo revisando, ¿verdad? Junto con ustedes, ¿verdad? Y les diciendo cuál es la opción correcta, por qué no es correcto esto, por qué no es correcto esto, ¿verdad? Y ahí vamos retroalimentándonos del laboratorio. Profe, la pregunta. Sí, dígame, perdón. Daniela. Bueno, si podemos iniciar a hacerlo mañana a las 6 de la tarde, o sea, específicamente a esa hora tienen que ser o tienen que ser a partir de esa, puedo hacer lo que sé yo a las 8 o a la hora que yo quiera. Eso es cosa suya, digamos, el laboratorio está ahí, ¿verdad? Y el laboratorio está ahí, ¿verdad? Ah, ok, perfecto, profesor. Sí, es que pensé que había que hacerlo específicamente a esa hora todos. Usted hace usted administra su tiempo, digo, yo no les puedo decir hagan el laboratorio a partir de ahora porque no voy a hacer eso, porque estamos en semana U, Ustedes me prensaron, sí. Entonces, el que quiera dice, profe, yo, pues realmente, pues actividad yo de semana U, no, eso es cosa suya, ¿verdad? Eso es decisión suya. Está bien, profe, gracias. Les digo oficialmente, ¿verdad? Oficialmente, jueves a las 6 de la tarde termina semana U. Entonces, si ustedes son muy estrictos con las fechas, pues ya si el que quiera hacerlo antes, ¿verdad? Bueno, ya eso es cosa suya, ¿verdad? Eso es decisión suya, digamos, esto usted define su tiempo. Por ejemplo, en estos momentos yo debería estar en la playa, ¿verdad? Con sus profesores, estoy dando clases. Buenas tardes, profe, consulta. Esa fue decisión del profesor, ¿verdad? Esa fue mi decisión. Un momentito, déjeme terminar de explicar. Entonces, digamos, así está la situación. De hoy en 8, entonces, revisamos el laboratorio, ¿verdad? Rápidamente. Y empezamos a ver el tema de números relativos. Les voy a pedir que de hoy en 8, pues ya traigan calculadoras, se conecten
con el celular y si es posible con la computadora, porque vamos a hacer trabajo ya de computadora, vamos a hacer eh, ya trabajo duro, ¿verdad? Trabajo de computadora, calculadora, su computadora, ¿verdad? Lo que ustedes tengan ahí. Ya ahí vamos a hacer ya cálculos, vamos a hacer algunos cálculos, algunas operaciones. Les pido ya que pues ya la próxima clase sí se conecten pues computadora si es posible y que tengan ahí el Excel activado, digamos, trabajar con Excel o con una calculadora o con las dos cosas. Esas son las actividades de hoy en 15. En 15 pues hacemos el laboratorio. Yo siento, vamos a ver, yo siento, es que es el laboratorio y al día siguiente es el parcial. Yo creo que vamos a tener que hacer el laboratorio así, entre todos, así, digamos, una parte el próximo viernes y la otra parte lo que quede el próximo, digo, en 15 días, el 7 de mayo, porque solamente nos queda el día siguiente para el parcial. Es decir, vamos dando la clase y vamos dando la clase y vamos a hacer el laboratorio. Eso es lo que siento que va a pasar, porque se nos pegó mucho el examen parcial, los temas 1 y 2. Son los otros temas nada más, ¿verdad? Más el primero, ¿eh? Y ya después del primer parcial, pues ya viene todo el tema de presentación de la información, la parte bonita del curso. Y después lo demás. Digamos que ese es el programa, esas son las actividades programadas, B. Bien, entonces ya saben, el laboratorio 1 lo resuelven ustedes, ¿verdad? A partir de mañana a las 6 de la tarde, digamos, decisión de ustedes. Y de hoy en 8, pues empezamos a revisarlo y a corregirlo. Yo les asigno una nota ahí, ¿verdad? Y lo discutimos, inmediatamente empezamos el tema 2, ¿verdad? Y empezamos a hacer el laboratorio, a dar la clase de números relativos y también parte del laboratorio 2. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Para que el 7 de mayo terminamos el laboratorio, terminamos la clase y estamos listos ya para el examen al día siguiente, digamos. ¿Alguna duda, digamos, de las actividades programadas? No. Bien. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo hay tiempo para completar el laboratorio? Disculpe. Bueno, lo acabo de repetir, sí. Profe, yo. Bien. Bueno, sigamos. El conceptos estadísticos. Vámonos, por favor, a la lectura del día de hoy. Vámonos, por favor, a la lectura del cuestionario, que es el último tema la última lectura que tenemos que hacer, que es la lectura del día de hoy. Ahí les voy a dejar los videos. Vamos a ver. Profe, una pregunta con respecto a los laboratorios. Ok, vamos al tema del cuestionario. Vamos a ver el tema del cuestionario, la lectura número 3. Vamos a ver el tema del cuestionario. Abramos la lectura. Bien, el capítulo número 3, el cuestionario, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos que vamos a ver el tema del cuestionario. Esta lectura es una lectura un poco larga porque tiene 63 páginas. Es bastante larga porque tiene muchos componentes y tiene muchos detalles. Les voy a pedir en esta parte que por favor sean ordenados cuando vayan a leerla porque tiene algunos detalles. Vamos a discutir esos detalles a continuación. Los temas más importantes, bueno, el cuestionario, las características y las funciones,
La forma de las preguntas abiertas y cerradas. Vamos a ver el tema de las preguntas abiertas y cerradas. Vamos a ver las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas y cerradas. Vean que el tema de las preguntas abiertas y cerradas es un tema muy importante. Entonces, vamos a discutir esto de las preguntas abiertas y cerradas. Los tipos de preguntas, vamos a ver los tipos de preguntas según la información que indagan. No es tan importante el tema, pero vamos a verlo. Vamos a ver algunos detalles acerca de la construcción de cuestionarios. Vamos a ver algunos detalles. Y un tema muy pequeño que es el procesamiento de los datos y un ejemplo de un cuestionario. Eso es, digamos, los temas que vamos a ver. Bien, ahí van a tener ustedes los objetivos específicos. Bien, página 67. Página 67. Cuando ustedes empiezan a leer esto, se van a dar cuenta que el cuestionario como tal tiene algunas características. Y algunas funciones. Van a ver que ustedes que el cuestionario es parte del, digamos, de la técnica que hemos visto en el pasado de las preguntas, o sea, de un cuestionario estructurado, de una entrevista estructurada. Es decir, de las técnicas que hemos visto, recolección de información, está la entrevista estructurada, y el cuestionario es una parte importante, digamos, de esta técnica. Entonces vamos a ver, dice la técnica de interrogación completa tiene dos pasos. La primera es la preparación de un cuestionario. Una entrevista estructurada tiene una serie de pasos básicos. La primera parte pues es la preparación de un cuestionario, y la segunda pues la aplicación del cuestionario a los informantes, ya sea telefónica, ya sea personal, ya sea por correo, ya sea por cualquier método. Y digamos que esos son los dos primeros pasos de esta técnica de interrogación. Entonces, como verán, es muy importante hacer el cuestionario. Vamos a ver, ahí me están haciendo una pregunta en el chat. Sí, la lección se está grabando, sí, también. Bien, entonces, ambas etapas, dice acá, son muy importantes y son esenciales y merecen mucha atención. Porque vean ustedes que a través de un cuestionario usted va a recibir las respuestas. Entonces vean ustedes que aplicar un cuestionario es una técnica, es un problema de comunicación complejo y requiere algunos detalles. Aquí vamos a hablar de algunos. Sobre todo si usted va a hacer preguntas, si su investigación es de un tema muy íntimo, ¿no? Recuerdo las entrevistas de salud reproductiva. Digamos, las entrevistas de salud reproductiva, usted tiene que preguntar cosas muy íntimas, ¿no? Cosas de relaciones sexuales, de métodos de planificación, del número de hijos, ¿verdad? El número de parejas, ¿verdad? Sus prácticas sexuales. Vea usted que ese tipo de cuestionario requiere mucha preparación porque está tocando temas muy íntimos, muy personales, ¿ve? El lenguaje utilizado por los entrevistadores, el vocabulario utilizado, el nivel de información del entrevistado, ¿verdad? Todas esas cosas intervienen, digamos, intervienen para el éxito de una entrevista, la columna vertebral. Bien, vamos a ver las funciones del cuestionario. 3.1.1. Los cuestionarios, vamos a ver, los cuestionarios tienen 3 funciones, nada más 3. ¿Cuáles son las funciones del cuestionario? Bueno, número 1, traducir las necesidades de la investigación a preguntas. Uno cuando empieza una investigación no empieza con un cuestionario. Uno cuando empieza una investigación empieza con una pregunta. ¿Cuánto sabe la gente acerca del COVID, por ejemplo? A mí me interesa saber
cuánto la gente está informada acerca del COVID. Me parece que hay muy mala información del COVID. Esa es mi pregunta de investigación. Entonces, el cuestionario que yo voy a utilizar tiene que traducir esas necesidades de investigación a preguntas válidas y confiables. Luego, el cuestionario también guía la entrevista. Vean ustedes que el cuestionario orienta la entrevista y ayuda al entrevistador, digamos, a que participe. Entonces, también el cuestionario tiene una función social, digamos, tiene una función de interacción con la persona. Y dice acá, número 3, el cuestionario también facilita, mediante un diseño apropiado, el correcto registro de las preguntas. Para el procesamiento. Es una cuestión muy tecnológica. Eso se va a ver al final de la lectura. Van a ver ustedes que también el cuestionario pues tiene una función tecnológica. Número 1, tiene una necesidad ontológica. Ontológica significa que traduce las necesidades de investigación a preguntas. Una necesidad ontológica. Lo segundo es una necesidad, es una cuestión social, o sea, que te ayuda a interactuar con la persona. Y lo tercero es una cuestión tecnológica, que te permite, digamos, recoger información de tal forma que después sea fácil procesarla. Esas son las 3, apunten ahí, las funciones del cuestionario, 3 funciones. Función ontológica, función social y función tecnológica. Después vamos a ver que es importante que el cuestionario tenga información pertinente, válida y confiable. Entonces, vean ustedes que antes de comenzar a formular las preguntas, digamos, usted como investigador tiene la obligación de enterarse lo más posible del tema. Entonces, uno tiene que familiarizarse con el tema. Usted está interesado en el COVID, usted tiene que averiguar todo lo posible acerca del COVID. Entonces, vean ustedes que este proceso puede ser largo y complejo, pero bueno, vamos a ver ahí algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Bien, cuando usted empieza, digamos, a diseñar un cuestionario, tiene que empezar a hacer preguntas de calentamiento, preguntas de romper el hielo, vean, preguntas para abrirse a la persona con la que usted está entrevistando. No haga preguntas muy comprometedoras al puro principio del cuestionario, sino que empiece con preguntas de calentamiento. Con eso usted va a ganar un poco de aceptación por parte de la persona que lo está entrevistando. Bien, es importante el vocabulario que usted va a utilizar, la redacción correcta, el orden de las preguntas, para lograr mantener dice, el interés del entrevistado. Y así se le facilite su labor. Bien, vamos a seguir viendo. Bueno, luego vamos a hablar de estos detalles de las funciones del cuestionario. Estábamos hablando de las funciones del cuestionario. Página 70 dice preguntas de la investigación y del cuestionario. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Yo les dije al principio que uno tiene preguntas de investigación y después tiene preguntas del cuestionario. Las preguntas de investigación tienen que traducirse en preguntas del cuestionario. Si usted tiene una pregunta de investigación básica, tiene que ver alguna forma cómo traducirla a una pregunta del cuestionario. Entonces van a ver ustedes que las interrogantes de la investigación son abstractas para estudiarlas y deben traducirse en términos concretos. Hay problemas de lenguaje también que provocan dificultades de comprensión. Los entrevistados no son capaces de percibir y estructurar el tema. Por eso es que usted tiene que hacer preguntas claras. Hay desconfianza, hay temor, hay tendencia a proteger el ego. Todas estas cosas son importantes tomar en cuenta. Entonces, creo que viene un ejemplo más adelante. Vamos a ver, aquí está.
Dice acá, dice, un caso interesante se presentó hace algunos años. Estamos en la página 71. Dice, un caso interesante se presentó hace algunos años cuando se quería determinar si las personas consideraban caro el servicio telefónico de línea fija. Bueno, como ustedes saben, pues están las líneas fijas en donde antes uno tenía que pagar una prima. Bueno, los que tienen línea fija sabrán estas cosas. Cuando uno solicitaba el servicio telefónico de línea fija, uno tenía que pagar una prima de instalación. Y después de eso, uno tenía que pagar la cantidad mensual. Habían dos pagos, una prima y la cantidad mensual. No sé cómo es ahora el sistema. Entonces, ese gasto lo miden los técnicos y eso se llama impulsos. Y naturalmente el recibo cobrado, digamos, está en función de qué? Estaba en función de la prima y estaba en función de lo que usted gastaba mensualmente. Entonces, la persona, el investigador, estaba interesado en eso, ¿no? Estaba interesado en saber si la gente consideraba caro, digamos, el servicio telefónico. Y miren cómo hicieron la pregunta. Dice, en su opinión, ¿el servicio telefónico resulta caro por la prima o por los impulsos? Bueno, había gente que no tenía teléfono. Hay gente que le decía, no es caro. ¿No es caro qué? No es caro la prima, no es caro el cobro mensual. Dice, por la prima, por los impulsos, no sabe, no responde y otra respuesta. Entonces vean ustedes que se diseñó la pregunta así de esta forma y naturalmente lo que hicieron fue que la interrogante de investigación dice no la traducieron, no la tradujeron. Simplemente vaciaron la pregunta de investigación en una pregunta. Y esto dice que presentó algunos problemas. Van a ver ustedes que ahí dice que la mayoría de las personas no entendía la pregunta. Y menos el asunto de la prima y de los impulsos. Entonces vean ustedes que era necesario dar muchas explicaciones. Cuando hicieron esta pregunta, era necesario explicar muchas cosas. Entonces, esto afectó mucho la entrevista. Mucho afectó la entrevista. Entonces, la forma correcta, ¿cuál debió haber sido? La siguiente, ¿ve? ¿Tiene usted teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? Eso es lo básico, eso es fundamental. Eso es lo primero que usted tiene que preguntar. ¿Tiene usted teléfono en su casa? ¿Sí o no? Bueno, si tiene, usted continúa. Si no, pues... ¿Ha hecho solicitud para que le instalen teléfono en su vivienda? ¿Sí o no? Si dice que no, le preguntan, bueno, ¿por qué no ha hecho solicitud? Si dice que sí, continúa. Dice, en su opinión, la suma que se cobra como derecho o prima para la instalación de un teléfono es muy alta, razonable o más bien baja. Muy alta, razonable o baja. Él no sabe, no responde, no lo pregunte. No lo pregunte porque si no la gente se le va a ir por ahí. Y después, la tarifa mensual que cobra el ICE por el servicio, ¿la considera usted elevada, razonable o baja? Elevada, razonable o baja. Y esta él no sabe, no responde. Bien, como usted puede notar, pues aquí está mejor traducida la pregunta de investigación. Aquí está mucho mejor traducida. Hicieron 5 preguntas que se podían entender y se podían responder. Entonces, resumiendo, usted tiene que resumir, tiene que traducir su pregunta de investigación en preguntas concretas. No hacerlo así, ¿verdad? O sea, toda una pregunta compleja que nadie entiende, sino que ir desmenuzando la pregunta de investigación en una serie de preguntas. Bien, vamos a hablar tal vez del tema más importante de esta lectura. A ver. El tema más importante de esta lectura es la forma de las preguntas. ¿Cómo vienen las preguntas? Hay básicamente 2 tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.
Bueno, cerradas y abiertas. Dentro de las cerradas están las dicotómicas y están de opción múltiple. A ver ustedes, eso es, digamos, ahorita vamos a ver esta clasificación. Y las preguntas abiertas pueden ser típicas, simples típicas o de registro cerrado. Hay una tercera categoría ahí que dice semiabiertas, pero esto, pues, después vamos a hablar de esto. Ok, vean. La abreviatura NSNR significa que la persona no sabe responder o simplemente opta por no hacerlo. Y es de uso muy extendido en lugar de la expresión completa no sabe, no responde. Digamos que puede usted mantenerlo aparte o puede mantenerlo junto. Vea que hay gente que los mantiene juntos y hay gente que los mantiene aparte. Si los mantiene aparte, pues ponga códigos diferentes. Estas preguntas no se leen. Estas preguntas no se leen. Si usted las lee, la gente se va a ir por ahí. ¿Usted cree que es caro, que es barato o no sabe? La gente le dice, no sé. Entonces, la gente se le va a ir por ahí. Estas opciones de no sabe, no responde, usted no las lee, no son opciones. Solamente si la gente le dice abiertamente que no lo sabe. Bien, vamos a ver. Número 1, preguntas cerradas. Vamos con las preguntas cerradas. Se le llama preguntas cerradas, dice aquellas preguntas cuyas opciones de respuesta se hallan limitadas o fijadas de antemano. Van a ver que hay, vean esta pregunta, dice, ¿posee usted automóvil? ¿Sí o no? Hay solamente dos opciones, sí o no. La pregunta B11, bueno, la pregunta P10, vean ustedes que es dicotómica, sí o no, solamente dos opciones. Esta también, la B11, es dicotómica. Dice, hablando de Otón Solís, candidato del PAC, ¿usted diría que tiene de él una opinión favorable o desfavorable? ¿Ves? ¿Favorable o desfavorable? Solamente dos opciones. Solamente dos opciones. Si la gente abiertamente le dice, vea, yo realmente no lo sé, yo realmente no lo sé, usted marca el no sabe, pero vea que no es una opción, en la pregunta no es una opción. En la pregunta no es una opción. Usted dice, es que es dicotómica, solamente tiene dos opciones. Y si la persona le dice que no lo conoce, bueno, usted marca no lo conoce, ve. Pero la pregunta así como está es dicotómica. Dicotómica significa dos valores, solamente dos posibilidades. Vamos a ver la pregunta esta pregunta dice, es de opción múltiple. Ojo, esta es de opción múltiple. Esta de acá. Dice, económicamente hablando, ¿considera usted que el país está mejor, igual o peor que hace 5 años? Mejor, igual o peor. Ahí son tres opciones. Por eso se dice opción múltiple. Tiene tres opciones, usted tiene que escoger una. Usted tiene que escoger una. Vean esta pregunta. ¿En qué categoría de las que aparecen en esta tarjeta se encuentra el ingreso mensual de su familia? Usted entrega una tarjeta y le dice a la persona, pues, el ingreso de su familia. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 opciones. Usted tiene que escoger una. El ingreso de mi familia dice, creo que está, dice, creo que está en el número 7, entre 700,000 y 1,000,000 de colores, la número 7. ¿Ven? Entonces, opción múltiple. Tiene muchas opciones y usted tiene que marcar una. Si la persona le dice, vea, yo realmente no lo sé, bueno, marca el no sabe. Y si le dice, vea, yo sinceramente esto prefiero no respondérselo. Usted me parece una persona muy sospechosa y no sé, no sabe, no responde, ve. Vean que aquí, para esta gente, sí era importante diferenciar entre el no sabe y el no responde. Estamos hablando de ingreso familiar, ve. Bien,
Vamos a ver, hay de las preguntas cerradas hay otro tipo, hay otro que se llama respuestas múltiples. Atención, hay otra categoría que se llama respuestas múltiples. No es opción múltiple, no es opción múltiple, es respuestas múltiples. ¿Qué es respuestas múltiples? Su nombre lo dice. Usted puede responder a muchas opciones. Te puede responder a muchas opciones. Dice, ¿alguna vez se plantean preguntas cerradas que aceptan más de una respuesta? Dice, ¿en qué lugares ha usado Internet en el último mes? Y puedes marcar varios. Dice, en la casa, en el trabajo, en el lugar donde estudia, en café Internet. Bueno, en la casa. A ver, herramienta en la casa. Se puede marcar con, a ver. El PDF. No puede editar el PDF. A ver. Dice, en la casa, dice, en el trabajo y, por ejemplo, en el café Internet. Te marca la opción 1, la opción 2 y la opción 4. Entonces vea usted que tiene muchas opciones y puede usted responder a muchas opciones. Esa es respuesta múltiple. Entonces tenemos dicotómicas, ¿verdad? De opción múltiple y de respuestas múltiples. Esas son las preguntas cerradas. Vea usted que solamente tiene que marcar. Si le dicen otro, pues usted llena ahí con la letra que otro. Bien. Usted puede hacer también baterías de preguntas. Usted puede hacer baterías de preguntas. ¿Qué son baterías de preguntas? Una batería de preguntas es algo como esto. Usted pregunta exactamente lo mismo para varias opciones. Por ejemplo, dice, voy a leerle los nombres de algunas figuras públicas y quiero que usted me diga si las conoce y qué opinión tiene de ellas, favorable o desfavorable. Si usted no las conoce lo suficiente para opinar sobre ellas, por favor me lo indica. Empecemos con Otto Guevara. ¿Usted diría que tiene de él una opinión favorable o desfavorable? Vea usted que es dicotómica. ¿Favorable o desfavorable? Marca. Favorable. ¿Y de Louis Fishman? ¿Favorable o desfavorable? Ese no lo conozco. No lo conoce. Totón Solís, ¿favorable o desfavorable? Favorable, dice. De Laura Chinchilla, ¿favorable o desfavorable? Y ahí va. Se le llama batería porque es una serie de opciones donde usted va a responder exactamente lo mismo. Una batería también puede ser algo como esto. Ahora dígame, ¿cuánta confianza le tiene usted, dice, a la Asamblea Legislativa? ¿Mucha, una, poca o ninguna? El no sabe, no responde, no lo mencione. ¿Mucha, alguna, poca o ninguna? Dice, al gobierno, mucha, alguna, poca, ninguna. Tribunal Supremo de Elecciones, mucha, alguna, poca, ninguna. Entonces vean ustedes que todas estas preguntas que estamos viendo son preguntas cerradas. Solamente hay que marcar la opción, ¿ve? Todas son cerradas. Aquí no hay donde perderse. Aquí no hay donde perderse. Entonces van a ver ustedes que estas preguntas cerradas, digamos, naturalmente pues tienen sus problemas. Un problema muy típico es que a la gente se le olvida. Digamos, dice. Vamos a ver, esto está muy influido, vamos a ver si logro explicarles esto. Esto está muy influido por el orden. Digamos, usted empieza, por ejemplo, si usted empieza y dígame, ¿cuánta confianza usted le tiene, por ejemplo, dice, a los partidos políticos? No, los partidos políticos ninguna, dice. Y a la asamblea tampoco, dice. Y al gobierno tampoco, dice. Y al tribunal menos, dice. Entonces vean ustedes que dependiendo del orden de lo que usted mencione primero, así va a predisponer las siguientes respuestas. ¿Eh? Entonces vean ustedes que el orden a veces se tiene que cambiar. A veces el orden se tiene que cambiar para no predisponer a las personas a la respuesta. Usted pregunta siempre primero,
la Asamblea Legislativa y la gente pues no está muy contento con la Asamblea Legislativa, todo eso va a influir sobre el resto de las respuestas. Eso es un problema muy común. Igual aquí con las personas, si usted menciona primero a alguien que muy poca gente lo quiere, eso va a predisponer el resto de las opciones. Entonces, para evitar esto, vean ustedes que, digamos, se cambie un poco el orden. Vean ustedes aquí el ejemplo. Vean ustedes aquí el ejemplo. La gente generalmente se le olvida muy rápido lo que usted le pregunta, digamos. Bueno, yo como profesor, yo me doy cuenta, ¿ve? A la gente se le olvida muy rápido lo que usted le pregunta. Muy, muy rápido, muy rápido. Digamos, si usted le pregunta a una persona por A y por B, la gente se le olvida muy rápido el B. Solamente se acuerda lo primero que le respondieron. Kevin, ¿usted conoce la ciudad de Alajuela? Sí. Y pensando en la ciudad de Alajuela, ¿diría usted que Alajuela es una ciudad, dice, limpia o sucia? Limpia. Limpia, ve. El marca limpia. ¿Usted piensa que es bonita o que es fea? Bonita. Bonita, bonita. ¿Usted piensa que es triste o es alegre? Si estamos hablando de las personas o el lugar, ¿cómo se ve? ¿Ve? Se le olvidó. ¿Ve? Ahí está la prueba, ¿ve? ¿Se dan cuenta? A la gente se le olvida muy rápido de lo que estábamos hablando, ¿ve? Aquí vimos la prueba, le hice el cuestionario a Kevin y Kevin se le olvidó lo que estábamos hablando, ¿ve? Kevin, que estábamos hablando de la ciudad de Alajuela. Puede ser la ciudad, puede ser la sociedad, puede ser el lugar. ¿Ves? Ya Kevin nos está arruinando el cuestionario, ¿ve? Entonces, ahí, usted me hace una pregunta abierta y yo le respondo. claro. A ver. Entonces vean ahí que Kevin nos arruinó el cuestionario. Vamos a ver, cuando hicimos esta pregunta, además de que la gente se le olvidaba rápido, digamos, de lo que estábamos hablando, como a Kevin, la gente respondía lo primero que uno le decía. Dice, ¿es limpia o es sucia? Limpia. Fue lo primero que mencionamos. ¿Es bonita o es fea? No, es bonita, dice. Dice, ¿es triste o es alegre? No, es triste. O sea, siempre mencionaban lo primero. Y se dan cuenta que, vea, limpia es un aspecto positivo. Bonita es un aspecto positivo. Y triste es un aspecto negativo. Miren. La gente estaba respondiendo solamente lo primero que uno le preguntaba, ¿ves? Por eso es que ve, ahí le cambiaron el orden y la gente seguía respondiendo lo primero que respondían. Entonces, en este cuestionario cambiaron ese orden, ¿ve? ¿Es ordenada o es desordenada? Es ordenada. ¿Es insegura o es segura? Es insegura, decía, porque era lo primero que decían. Vea, la opción D, la opción C y la opción E están cambiadas de orden. Esto lo hicieron para, digamos, cambiar un poquito el orden. Y aún así la gente sigue respondiendo lo primero que le preguntaban. Entonces, vean ustedes que este es un ejemplo de cómo evitar eso. Cambien siempre el orden. Cambien el orden de las preguntas. Te lo pone a pensar, profe. La ciudad es bonita, el lugar es bonito, la gente no es muy alegre. ¿Es peligroso? Sí, es peligroso. Si lo ponen limón es sucio, limón es esto. La gente es alegre, sí, es alegre. Cada quien vive en su mundo, sí, literalmente. Bueno, eso sí, eso es cierto. Vamos a ver, lo que se desea es, digamos, que la gente, cuando usted le hace un cuestionario, digamos, no se quede fijo en algunas preguntas. Digamos, la gente siempre recuerda lo primero que le preguntan, eso es lo primero que la gente responde. Se le olvida lo último que le preguntaron. Haga la prueba, usted pregunte, hágale una lista a la gente, dígale 5 cosas y dígame qué fue lo que le dije. ¿Se acuerdan de las 2 primeras? O de lo último. De lo primero no se acuerdan. Entonces, hay que cambiar el orden, digamos, las preguntas, ¿no? Para cuando usted haga cuestionarios, evite, digamos, que la gente responda solamente lo primero que preguntan. Preguntas abiertas. Bueno, vamos con las otras preguntas. Las preguntas abiertas son complicadas.
¿Qué es una pregunta abierta? Bueno, pregunta abierta es esto. Se plantean de manera que permitan una respuesta libre, dice, no limitada a alternativas preestablecidas. Dice, pasando a otro tema, dice, para usted, ¿qué significa tener éxito en la vida? Mire, yo creo que éxito en la vida es tener dinero, tener fama, tener plata, tener familia. Entonces, la gente empieza a escribir. Todo lo tiene que escribir tal como se lo dicen las personas. Y usted tiene que escribirlo todo, con puntos y letras y todo lo tiene que escribir. ¿Qué le parece? Complicado, ¿verdad? Bueno, dice, y por lo que usted ha observado en el barrio o comunidad donde reside, ¿con quién dejan los niños pequeños, las mujeres, cuando se van a trabajar? Dice, ¿a quién quién se los cuida? No, una señora que me ayuda en la casa. Ok, perfecto. Una señora particular. Entonces vean ustedes que la pregunta PA, esta primera del éxito en la vida, requiere un razonamiento, ¿no? En cambio, esta segunda pregunta es simplemente un hecho, una explicación. Entonces vean ustedes que las preguntas abiertas, pues, tienen un poquito más de trabajo. Generalmente se colocan después de una pregunta cerrada. Vea. Ahora pensando en Costa Rica, ¿usted diría que sería muy bueno, malo o muy malo para el país que Liberación Nacional vuelva a ganar las elecciones presidenciales en el 2010? Bueno, este libro es viejo, ¿ve? Muy bueno, regular, malo, muy malo. Pero en el regular no se menciona. Dice, es bueno, dice, ¿por qué piensa así? Porque el país está en una situación muy complicada y solamente el Partido de Liberación Nacional puede, bla, 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 y la gente puede. Todo eso lo tiene que anotar usted aquí. Y si es que le das campo, ¿verdad? Usted no puede abreviar, no, tiene que escribirlo tal cual. Entonces, vean ustedes que eso puede dar más trabajo, ¿no? Ahora, algunas personas pues dicen, bueno, es que eso de escribir cosas ahí, ¿verdad? Eso, pues, eso es problemático. Hagamos algo intermedio. ¿Cómo algo intermedio? Bueno, hagamos una pregunta abierta, pero que tenga un registro cerrado. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Que la pregunta es abierta, sí. O sea, la gente va a decir lo que piensa, sí. Pero el registro lo vamos a mantener cerrado. A ver, deme un ejemplo. Entonces, algunas personas tienen algo como esto. Vean este ejemplo. Ellos ponen todas las posibles respuestas que le puedan dar las personas. Todas las posibles respuestas que se lo dan las personas, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la razón principal por la que prefiere la marca arroz Liberia? No sé si ustedes recuerdan el arroz Liberia. Era un arroz ahí que había muy rico, ¿verdad? Usted preguntaba, ¿cuál es la razón principal por la que prefiere la marca del arroz Liberia? Entonces, usted tenía que esperar qué era lo que la gente le decía. Y le decía, ay, mire, me gusta el arroz Liberia porque es bien blanco, es bien blanquito ese arrocito, ya qué rico. Entonces, claro, usted por acá tenía los códigos, ¿verdad? Y de acá es blanco, que perfecto, 06. Te pone ahí, ¿verdad? Pone en el cuestionario 06. Ajá, dice, ¿y por qué otra razón? Ah, porque verá qué rico, dice, cuando uno lo cocina, dice, queda bien sueltito el arroz, ¿verdad? Verá qué rico, se queda bien sueltito, bien. Eso decía mi abuela. Eso decía tu abuela, sí. Entonces, claro, uno como entrevistador venía y veía los códigos, dice, suelto, queda suelto. Es que aquí, mire, 02. Entonces ponía uno en el cuestionario 02, ponía 06 y después ponía 02, 06, que era blanco, el arroz blanco, y sueltito, 02, que queda suelto, ¿ven? Obviamente estos códigos uno no se los da a la persona, Dios guarde, eso se lo queda a usted. ¿Y por qué más? Dice, no, mire, porque el precio no es tan caro, se viera que es accesible. Entonces venía uno y veía el código, precio. Mire, 06, 09.
Entonces, esta es una alternativa, digamos, esta era una alternativa para tener preguntas cerradas, porque es cerrada, perdón, preguntas abiertas, ¿verdad? Porque la gente habla, pero el registro estaba cerrado, el registro, pues, el entrevistador tenía que ver, claro, el problema era que la gente le dijera otra cosa, ¿no? Ah, no, me gusta porque te parece al arroz que hace mi abuela, como decía Kevin. Tenía que poner aquí, ¿verdad? Otro código. Me arruinó el cuestionario, Kevin, aquí. Entonces vean ustedes que esta es otra opción, digamos, esta es otra opción. Vamos a ver otra. Aquí hay un ejemplo de Lindinger y Warkick. Vean que ellos ponen, por ejemplo, hacen 3 tipos de preguntas para el mismo fenómeno. El delito, digamos, querían ver el asunto del delito. Dice, últimamente, dice, existe una gran preocupación sobre el delito. Durante el año pasado, ¿ha sido usted o algunas personas que viven con usted víctimas de un delito? Uy, sí, viera saliendo de mi casa, dice, me robaron la cartera y el muchacho salió corriendo y me tocó la nalga, digamos, una cosa así. Entonces, te escribe aquí todo lo que, ¿verdad? Esta es una pregunta abierta, completamente abierta, ¿verdad? Completamente abierta. Abierta porque ahí usted escribe exactamente lo que la persona le dijo. Ahora, hay una pregunta abierta con registro cerrado. Esta es la otra forma de hacerlo. Claro, eso es un poquito más complicado porque hay que estudiar muy bien todas las respuestas que le puedan decir las personas. Dice, me robaron el bolso, sería esta. Le arrebataron la cartera, el 2, marca el 2. Y después dice, le tocaron la nalga, dice, bueno, aquí no está en la lista, entonces usted lo pone en el 8, ¿verdad? Le tocaron la nalga. Entonces vea usted que esta era una pregunta abierta de registro cerrado. Usted pone aquí las opciones. Y la otra forma de hacerlo era una pregunta cerrada, completamente cerrada. ¿Verdad? Usted le pregunta, bueno, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Verdad? Tome esta tarjeta y dígame qué fue lo que le pasó. La persona agarra la tarjeta. Pero son del domicilio, no, esto no. Le robo los bolsillos, esto sí, dice, el número 2, robo un apartado postal, esto no, daño, destrucción de la propiedad, no, personas atacadas o golpeadas, sí, me tocaron en alguien, entonces esto es ataque a una persona. El 5 es robo el automóvil, no, el 8, otros. Entonces, vean ustedes que hay 3 formas de hacerlo, pregunta cerrada, pregunta abierta y cerrada, abierta con registro cerrado. Vean el mismo fenómeno con 3 tipos de preguntas. Eso está claro, sí. Vamos bien. Sí, profe. Sí, Profe, Sí, está profe, claro. todo bien. ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál es la mejor? De ahí no sabemos. Hay ventajas y hay desventajas de las preguntas cerradas, de las preguntas abiertas y de las abiertas con registro cerrado. Hay ventajas y hay desventajas. Ya vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cuál es la mejor forma? Vamos a ver. Hay preguntas semiabiertas también. ¿Cuáles son las semiabiertas? Las que aparecen acá, ¿verdad? Que es, vea que esta está cerrada, digamos, cuando va a comprar un pantalón de mezclilla, ¿a qué le da usted más importancia? ¿La marca, la talla, el tipo de tela, el precio o aquí? Eso se da mucho en investigación de mercados, entonces siempre pone la opción de otras y esto lo convierte en una pregunta semiabierta. Vea que no está completamente cerrada, sino que siempre tiene la opción de que quede algo abierto, semiabierta. Bien, ahora, el punto número 3.3, yo creo que eso es otro de los temas más importantes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las preguntas abiertas y cerradas? Yo creo que aquí es donde tenemos que detenernos y analizar cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son las, cuáles son las, cuáles son las alternativas.
Dice, las preguntas abiertas y cerradas tienen ventajas y desventajas, naturalmente, dice. Vamos a ver, las abiertas tienen el problema que obviamente no dan límites, ¿no? Usted escribe y escribe y escribe y sigue escribiendo y todo lo que le diga la persona tiene que escribirlo. Bueno, eso es un problema con el tiempo, ¿no? Eso es, como tiene que escribir, pues, un poco problemas ahí de espacio, el tiempo también, ¿verdad? Si el cuestionario, si las líneas que le pusieron muy pocas, uno tiene que administrar, digamos, los espacios. Ahora, otro problema es el registro. ¿Cómo va a registrar eso? ¿Cómo va a clasificar eso? Vamos a ver más adelante que eso, las preguntas abiertas realmente son muy complicadas analizarlas porque hay que analizar bien la respuesta. Sin embargo, pues es muy buena la pregunta abierta porque usted le da libertad, digamos. Le permite al entrevistador contestar espontáneamente, ¿verdad? Son muy buenas. A mí me gustan las preguntas abiertas porque, digamos, al entrevistado pues responde espontáneamente. El problema después va a ser clasificar eso. Las preguntas cerradas, bueno, aquí no hay ninguna duda, son rápidas de clasificar, de codificar, simplemente marca usted y continúa. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Digamos, una de las cosas es que dice, puede forzar al entrevistado a emitir ciertos juicios sobre un tema del cual todavía no tiene una opinión, digamos. Por ejemplo, le dice usted, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el programa de cuidado propuesto por la presidenta Chinchilla? Y claro, yo escucho red de cuidado, me parece algo bueno. ¿Ah? Me parece algo bueno. Y yo digo, estoy de acuerdo. Y respondo, estoy de acuerdo, no porque realmente conozca el programa de cuidado y no porque tenga una opinión acerca del programa de cuidado, no. Sino que estoy asumiendo, ¿verdad? Con esta pregunta cerrada que yo ya tengo una opinión con respecto a este programa, ¿verdad? Del programa de cuidado. Entonces ve usted que hay problemas, ¿no? Las preguntas cerradas asumen de que usted conoce el tema, usted conoce estas cosas. Entonces, tal vez antes de esta pregunta cerrada, llega a preguntarle a la persona si conoce lo que es el programa de cuidado. No, no lo conozco, no sé lo que es. Ahora, no le pregunto su opinión, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Entonces vean ustedes que las preguntas cerradas a veces asumen muchas cosas. Bien, esto es uno de los problemas, ¿verdad? De las preguntas cerradas. También otro problema, dice, de las preguntas cerradas, dice, es que se conoce el marco de referencia. ¿No? Se conoce, digamos, si la gente conoce muy bien los temas, ¿verdad? Entonces, eso es otro problema. Ahí lo van a ver en la lectura. Ok, tipos de preguntas. Vayan apuntando los tipos de preguntas. Cuando uno hace preguntas, hay, digamos, alguna clasificación que hay de tipos de preguntas. Aquí está. Hay preguntas de hechos, hay preguntas de acciones y conductas, hay preguntas de opiniones y hay preguntas de actitudes. Apúntense eso. Hay preguntas de hechos, preguntas de actitudes, preguntas de opiniones y preguntas de actitudes. ¿Ve? Las preguntas de hechos son datos concretos, ¿no? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Bueno, esa es una pregunta de hecho, ¿no? Eso ahí no hay opinión, no hay... es un dato concreto, ¿no? Objetivo. ¿Dónde nació usted? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿Cuál es su situación marital? ¿Cuál es su afiliación religiosa? ¿Cuál es su actividad económica? ¿Cuál es su ocupación? Todas esas son preguntas de hecho. O sea, son hechos concretos. Son hechos concretos, ¿verdad? Son hechos reales, hechos reales, ¿no? Puede que no te lo den, sí, puede que no me lo den, pero siguen siendo datos reales. Por ejemplo, la pregunta del ¿cuál es su ingreso? Es un hecho, ¿eh? Ahora, hay preguntas de acciones o conductas pasadas, ven, vamos a ver.
hay acciones y conductas pasadas. Vea, por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuáles de las siguientes marcas de café ha consumido usted en los últimos 3 meses? ¿Verdad? Entonces, uno tiene que recordar un poco, ¿no? Porque son acciones o conductas pasadas. Entonces, un hecho concreto, las preguntas de hecho pueden pasar 50 años y usted siempre las recuerda. ¿Cuál fue su fecha de nacimiento? Eso no va a cambiar. ¿Dónde nació usted? Eso no va a cambiar. Eso es un hecho. En cambio, estas también son hechos pasados, pero estas sí, digamos, tiene uno que hacer un esfuerzo para recordar. Dice ingesta de licor, hábitos sexuales, formas de disciplinar a los hijos, ¿verdad? Dice, dígame, ¿en el último mes tomó vino, cerveza o algún otro tipo de licor? La gente dice, vamos a ver si yo me tomé una cervecita por allá. Y la gente tiene que recordar. Y la memoria es de corto plazo, recuerden. Ahora, hay preguntas también que son de intención. Hay preguntas de intención. Estas son preguntas hipotéticas. Por ejemplo, le preguntan, dice, ¿usted estaría dispuesto? Ya es del futuro. Ya no es del pasado, sino que es del futuro. Las preguntas de intención son del futuro. ¿Estaría dispuesto a comprar este producto si se distribuye en bolsa plástica? Ah, sí, claro que sí. ¿O qué carrera piensa seguir cuando termine la secundaria? Ve que son cosas futuras. ¿Por quién votaría usted, por ejemplo, para presidente si las elecciones fueran el próximo domingo? Vea que son acerca del futuro y ojalá un futuro próximo. Entonces tenemos preguntas de intención que es acerca del futuro. Eso se da mucho en encuestas políticas. Si las elecciones fueran el día domingo, los candidatos son todos estos señores. ¿Por cuál votaría usted? Don Solís, Rolando Raya, Chinchilla, por Luis Fishman, por Otto Guevara, por Trejos, por López. No mencione las otras opciones, o por ninguno. Ah, no, por ninguno. No, no mencione ninguno porque la gente se le va por ahí. O no votaría. Ah, no, no, yo no votaría. Pues no mencione las otras opciones, ve. Bien, entonces, vean ustedes que las preguntas de intención son eventos futuros. Ahora, hay preguntas de opinión. Naturalmente, esto, pues, en la opinión la gente respeta. Ahí no hay, y no hay problema. Usted le pregunta qué opinión tiene usted de algún tema, de la nueva ley de tránsito. ¿Qué opinión tiene el servicio que da a sus clientes del Banco Nacional? ¿Ve? Le pregunta un tema y la gente le dirá su opinión, ¿verdad? Unos se encuentran, unos a favor, pero bueno, todas las opiniones cuentan. Ven, ahí no hay... esas son del presente, ¿ve? Esas son cosas actuales. Ya no es ni pasado ni futuro, aquí es el presente, ¿ve? Y estas opiniones puede que cambien. Vea que no son hechos, son opiniones. Estas son cambiables. Y también las actitudes, ¿ve? Las actitudes pues son bastante parecidas a las opiniones, pero digamos, uno evalúa las actitudes de las personas, se parecen a las opiniones, pero lo que hacen es que evalúan ciertas orientaciones de la personalidad. Las preguntas de actitud son un poquito más difíciles, ¿verdad? Son menos precisas porque son actitudes. Veamos un ejemplo. Dice, ahí pasando a otro tema, dice, respecto al aborto hay diferentes posiciones. Le pone a la persona una situación hipotética. Dice, hay personas que se oponen al aborto totalmente. Dice, 2, unas lo aceptan solo cuando el embarazo se debe a una violación o cuando pone en peligro la vida de la madre. Y la tercera, y otras piensan que las mujeres deben tener el derecho de abortar si así lo desean. ¿Cuál de esas posiciones está más cerca de su forma de pensar? ¿La 1, la 2 o la 3? Entonces vean ustedes que es una actitud, ¿ven? Es una situación hipotética y usted le plantea cuál es o en qué se acerca más su posición, ¿ve? Bien, entonces usted anota.
También se pueden hacer preguntas así, de esta forma, ¿ven? A veces la gente, digamos, vamos a ver, a veces la gente no te dice a favor o en contra, no te dice a favor o en contra, sino que la gente dice que miren, algunas cosas sí estoy de acuerdo, en otras cosas no, en esto sí, en otro no. Entonces, a veces es muy difícil, digamos, ciertos temas, manejarlos así, de forma de a favor o en contra, es muy difícil. Entonces, para eso uno hace una batería. Mire, aquí está una batería. Dígame si usted está muy a favor, en contra o muy en contra. Dice, el aborto, dice, cuando el embarazo pone en peligro a la vida de la madre, no, ahí estaría a favor. Muy a favor, no, solamente a favor, un 2. El aborto, dice, cuando el embarazo es el resultado de una violación, sí, ahí sí estoy muy a favor, un 1. Dice, si la mujer lo desea por cualquier motivo, no, por cualquier motivo, no. ¿Está en contra? Sí. Muy en contra, sí, muy en contra. 5. Cuando se espera que el niño nazca defectuoso, sí, ahí estoy a favor, dice. Muy a favor o solamente a favor. A favor, 2. Entonces vea usted ¿qué es lo que se genera eso? Dice la gente, 2, 1, 5, y usted suma el puntaje, ¿verdad? Usted suma el puntaje y eso le da un valor. Y eso le da un valor. Entonces vea que ya tiene usted un gradiente. Ya no tiene algo de a favor o en contra, sino que tiene un gradiente, ¿ve? Esta es una opción muy buena cuando hay preguntas muy complicadas, sobre todo las preguntas de actitud. Ya tiene un gradiente, ¿ve? Suma los puntajes. Bien, ya casi terminamos. Luego viene, digamos, el detalle de la construcción de los cuestionarios, el orden de las preguntas, muy importante el orden de las preguntas. Vamos a ver, usted aquí dice que en la lectura van a ver que hay preguntas que no se tienen que hacer de primero, si no usted va a caer mal. Digo, cuando usted hable con la persona no le pregunte cosas muy íntimas de primero, ¿no? Porque si no, toda la entrevista va a ser un tormento, un fastidio, ¿no? Haga preguntas en forma de embudo, ¿Qué es embudo? Te pregunta cosas muy generales de primero, muy generales. Preguntas que usted no va a tomar en cuenta después. ¿Cómo? ¿Perdón, otra vez? Preguntas que no vas a tomar en cuenta después. No, todas las preguntas se toman en cuenta, digamos, ya. Las de calentamiento no, profe. Los calentamientos pueden ser las preguntas generales, digamos, puede usted hacerle preguntas muy generales, por ejemplo, usted dice, la situación de Costa Rica, usted la siente buena, muy buena, mala, muy mala, bueno, un tema muy general, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Del país. No, está un problema del barrio, ¿cuál es el problema? Me explico, o sea, preguntas muy generales, ¿verdad? O sea, no llegue y le pregunte, sobre todo en las preguntas, en las entrevistas estas de salud reproductiva, llega usted y le pregunta, ¿cuál es su estado civil? Yo estoy soltera, dice, bueno, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, o sea, no pregunte cosas muy individuales de primero, sino que usted empieza con temas muy generales, ¿ven? Ahí van a ver ustedes que eso se les llama preguntas embudo. Usted empieza con temas muy generales y después va usted desglosando hasta llegar a las preguntas muy particulares. Ve, por ejemplo, mire, esto fue un desastre, ¿no? En una entrevista esto preguntaron de primero. ¿Cuál es su estado civil? Dice, soltera. Y dice, ¿ya está embarazada alguna vez? Entonces vea que preguntaron cosas muy particulares de primero y claro, todo el resto de la entrevista fue negativa. Entonces, usted primero pregunte cosas generales y después cosas muy particulares, ¿ve? Todo eso es cuando uno hace un cuestionario, pues uno se da cuenta que hay preguntas muy generales y hay preguntas muy particulares. Usted lo va a ver cuando hay preguntas, cuando usted haga un cuestionario va a ver que hay preguntas muy generales. Lo del COVID, le pregunta, no le pregunte a la gente, ¿a usted ya le dio COVID? No pregunte eso. Empieza a preguntar
¿Qué le parece la situación de Costa Rica, digamos así, ¿verdad? Empieza a hablar de cosas generales. Me perdí, perdón, me perdí. Apreté un botón aquí, me perdí. Perdón, me perdí. Aquí, ¿en qué pregunta estábamos? Aquí estábamos, ¿verdad? De acuerdo, o sea, pregunta cosas muy generales y después particulares. Bueno, pregunta filtros también, ¿verdad? Se le llama, ¿verdad? Le querían preguntar, vea este ejemplo de pregunta filtro, dice, ¿ha visto el anuncio de Otto Guevara donde sale una persona en la calle en ropa interior con un perro? ¿Ustedes se acuerdan de ese anuncio? ¿Alguien se acuerda de ese anuncio? El de si tiene miedo, compre perro era, Y ¿no? tiene miedo, compre perro, exactamente. Sí, me acuerdo, dice. Claro que me acuerdo. Dice, ¿y el anuncio le gustó o no le gustó? Sí, me gustó mucho. Dice, bueno. ¿Y por qué le gustó? Porque el perrillo, dice, por el perro. Y bueno. Y ya después empieza a ver, ¿y usted votaría por Otto Guevara? ¿O qué le parece Otto Guevara? ¿O me explico? Esa es una pregunta filtro, esta es una pregunta filtro muy inteligente, ¿no? Te empieza con algo muy general y después empieza con algo particular. Se llaman preguntas filtros. El número de preguntas y la duración del cuestionario, bueno, eso va a depender esto va a depender, digamos, de la investigación, pero procure que su cuestionario no dure más de 30 minutos porque no va a cansar a la persona. Pero bueno, hay entrevistas que sí duran un poco más, pero usted tiene que advertirle a la persona, vea, vamos a hablar más o menos una hora. Usted me regala una hora de su tiempo. Sí, dice, ok, bueno, me empieza. Le dice, vea, vamos a hablar más o menos de unos 15 minutos. Ah, no, 15 minutos yo se los doy. Ok, perfecto. Mire, vamos a hablar 3 horas y media. Ah, no, no. Eso sí, ya no. Mejor hagamos una cita, ve, y ahí lo atiendo, ve. Entonces, dependiendo, ¿no? Hay preguntas, hay cuestionarios que duran mucho, hay cuestionarios que duran poco, eso dependiendo, ¿no? No debería durar, digamos, más de media hora, digamos, depende, ¿no? No hay reglas, pero sí, pero, digamos, así, ya después de una hora, creo que la gente ya empieza ahí. Bueno, llevamos una hora hablando, ya ustedes ya deben estar hartos de mí, ¿verdad? Ya casi terminamos. ¿Cómo va a A ver, decir eso, profe? ¿Cómo va a decir ah, eso? bueno, seguimos entonces, 2 horas más, no mentira. Hágame el laboratorio y estoy contento, no importa, 3 horas de ahí, pero hágalo. 3 horas, ahí 4 hasta las 5, seguimos entonces. A petición de Kevin, seguimos hasta las 5. Pero me da las respuestas del laboratorio. Ok. Dice, la modelación de los cuestionarios, van a ver, a veces los cuestionarios se pueden hacer en módulos, ¿verdad? En módulo A, módulo B. El lenguaje utilizado traten de no, digamos, no utilizar cosas muy elevadas, ¿ve? Preguntas ambiguas, eviten el lenguaje técnico, eviten el lenguaje pachuco, ¿verdad? El lenguaje popular, ¿verdad? Traten de familiarizarse con el lenguaje local, ¿no? Las preguntas, vea, las preguntas dobles son terribles, ve. Ve esta pregunta que está mal hecha. Dice, le preguntan, ¿este tipo de candado es un buen producto y se venderá bien en Costa Rica? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? De acuerdo, dice. ¿Pero de acuerdo con qué? ¿Con que es un buen producto o con que se venderá bien en Costa Rica? Vea que hay dos preguntas en una sola. Esta es una pregunta bidimensional o doble, ¿ve? Eso se pudo resolver haciendo dos preguntas, ¿ven? Primero, ¿este tipo de candado es un buen producto o no es un buen producto? Es un buen producto, ok, perfecto. ¿Y en su opinión se venderá bien en Costa Rica o no se venderá bien? Se venderá bien, perfecto. Entonces ven ustedes que hay que evitar las preguntas, dos preguntas en una sola pregunta. Ay, la doble negación, eso es terrible, sí. ¿Ustedes están en desacuerdo con que terminemos la clase pronto? Kevin. Profe, podemos durar 2 horas, pero me da las No, respuestas al escucha cuestionario. la pregunta, escucha la pregunta.
¿Usted está a favor o está en contra? ¿Está en desacuerdo? ¿Sí o no? Que terminemos la clase pronto. De acuerdo, es que sí. De acuerdo. O sea, continuamos. No sé cuánto es pronto para usted, pero de acuerdo. Me dijo de acuerdo. Eso significa que continuamos. Se da cuenta, yo le hice una doble negación. Yo le dije, ¿está en desacuerdo que continuemos? Me dijo sí, o sea, continuamos. Sí, que... ¿Ves? Es una pregunta con doble negación. Las preguntas de doble negación son terribles. Cuando en una pregunta viene una doble negación, hay una confusión. Dice, vean esta, ¿sabe navegar en Internet? Saber navegar en Internet no es tan importante como algunos creen. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación? Sí, de acuerdo. O sea, está diciendo esa persona que no es tan importante. No, sí es importante. Es porque hubo una doble negación. Entonces vea usted que esa pregunta tiene una doble negación. Entonces eso se elimina dejando la cosa transparente. En su opinión, saber navegar en Internet es tan importante como algunos creen o no es tan importante. Hay que dejar claro. ¿Quieren que terminemos la clase pronto o no quieren que terminemos la clase pronto? Kevin. Profe, me está echando ahí en pleito con todo el mundo. Ya todo el mundo quiere irse. Entonces sí está de acuerdo con que terminemos pronto. Ya vamos a terminar. Sí, yo tengo que ir a celebrar el día del funcionario. O sea, vamos a ver, cuando usted haga preguntas, hágalas transparentes, ¿no? Sin dobles negaciones. Este problema lo hubo, vamos a ver, en el referéndum que hubo en Costa Rica, esto fue uno de los problemas. El referéndum traía una doble negación, entonces eso pues provocó unos problemas. Generalmente los referéndums a veces, sobre todo las encuestas políticas, traen ahí dobles negaciones. ¿Ve? Entonces, usted está en desacuerdo con que se haga el referéndum, digo, está en desacuerdo con que, ¿verdad? No pregunta si está en desacuerdo. Estas también, vea, las preguntas cargadas, esto es otra cosa que hay que tener cuidado, y esto yo lo he visto mucho, las preguntas cargadas. Cuando uno conversa con la gente, vienen preguntas cargadas ideológicamente, o políticamente, o religiosamente. Les voy a hacer un ejemplo. Dice, ¿está usted de acuerdo o en contra de la posición del Papa opuesta al matrimonio de los sacerdotes? Mire, esta pregunta está cargada muy ideológicamente, muy religiosamente. ¿Por qué? Bueno, porque el Papa pues es el líder de la Iglesia Católica, y uno, si se siente buen católico, dice, no, yo no puedo estar en contra del Papa, ¿ve? En general, ¿verdad? Uno dice, yo tengo que estar de acuerdo, ¿no? Con el Papa. Entonces, vean, esta pregunta está cargada ideológicamente. La gente dice, no, estoy de acuerdo con el Papa, siempre de acuerdo con el Papa, ¿ve? Entonces, esta pregunta está mal hecha en el sentido de que está una frase ahí, ¿verdad? Que la cargue ideológicamente, ¿verdad? Porque nadie se quiere sentir, digamos, si usted es católico, no se quiere sentir en contra del Papa, ¿ve? No creo que ningún buen católico se quiera sentir está en contra del Papa. ¿Por qué? Porque es una figura de prestigio y de autoridad, ¿verdad? Entonces, generalmente uno no quiere estar en contra del Papa, ¿ve? Ok, otro ejemplo, vea, dice, vea esta. Dice, ¿debería Costa Rica, para controlar la inflación y tener un mayor crecimiento económico, dolarizar la economía? Mire usted, yo creo que todos nosotros, ustedes y yo, queremos controlar la inflación y también queremos tener un mayor crecimiento económico. Todos queremos eso. Entonces, vea, dolarizar la economía, quitar el colón y poner el dólar. La pregunta está fallando en todo. Esta pregunta está cargada muy ideológicamente, sí, demasiado. Simplemente pregunte, ¿usted está a favor o en contra de dolarizar la economía? Eso. No la cargue ideológicamente, vea esta. ¿Debería la Asamblea Legislativa ignorar la ley de Dios y, violentando los principios morales, aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Entonces vean ustedes que aquí se invocó la ley de Dios y, ¿verdad? Y se mencionó algo de los principios morales, ¿verdad?
Y claro, la pregunta la que te cargó ideológicamente, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que evitarlas. Vea esta, en su opinión, Oscar Arias hizo bien o hizo mal en establecer relaciones con China comunista. Ve, solamente ponerle comunista y ya la cargó ideológicamente, ve. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día casi nadie piensa que comunista sea algo bueno, ¿eh? Siempre hay una cuestión ahí de comunismo igual malo, feo. Entonces, la pregunta la cargó ideológicamente, ¿ve? Eso hay que evitarlo. Hay que evitar también preguntas que supongan que la gente conoce. ¿Usted está de acuerdo o en contra del TLC? Yo no sé lo que es el TLC. O, por ejemplo, una que yo vi, dice, ¿usted está de acuerdo con que Costa Rica haya ingresado al OCDE? ¿Saben lo que es el OCDE? No. Ay, muchachos. Dice, bueno, de acuerdo, si hay que ingresar al OCDE, debe ser algo bueno. Y el OCDE, bueno, Costa Rica acaba de ingresar al OCDE y el OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Dice, dice, debe ser algo bueno, debe ser algo bueno. Dice, claro que estoy de acuerdo con que Costa Rica haya ingresado al OCDE, ¿ve? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces yo estoy asumiendo que usted sabe lo que es el OCDE. Bueno, la compañera me dijo que no sabía. ¿Me explico? No me sabía el sinónimo, pero ya es un grupito de países desarrollados que se ayudan entre ellos y solamente entran los que tienen un avance de desarrollo mayor. Exactamente, y esto lo está llevando, bueno, no es un tema del curso, pero digamos, el estar dentro de este grupo de países, pues implica una serie de políticas dentro de los países, ¿ves? Es un poco lo que estamos viendo. No quería hablar de eso, pero digamos, para ingresar al OCDE, hay que hacer algunas políticas dentro de Costa Rica que parece que no están gustando, ¿ves? Entonces, esto implica sus cosas, ¿ves? Por ahí va la cosa, ¿ves? Entonces, claro, yo dije, no le pregunten eso a las personas, pregúntenle primero si sabe lo que es el OCDE. ¿Sabe lo que es el OCDE? No pregunte entonces si está de acuerdo o está en contra. Me explico, ¿ve? Hay preguntas que suponen demasiado conocimiento de la gente, ¿ve? Bien, aquí hay unas instrucciones, van a ver, yo creo que ya hablamos bastante, ¿verdad? Hay que probar el cuestionario, leen, hagan esta lectura. Cuando se procesan los datos, vean ustedes, se revisan las inconsistencias, se eliminan las inconsistencias, ¿verdad? Se identifican las respuestas extrañas, las letras feas que pongan ustedes, el entrevistador. Vea que está vea cómo se procesa un cuestionario, sí, vea. La pregunta B4 ya está precodificada, es un 3. Ahora, ¿por qué piensa así? Esta es una pregunta abierta, vea, esta es una pregunta abierta. Avanzamos muy bien, pero nos está viendo en delincuencia. Eso fue lo que dijo la persona. Avanzamos muy bien, es el código 09 y tema respecto a la delincuencia es la 48. 09 y 48. Cuando el digitador digite este cuestionario va a digitar un 3, un 09, un 48, un 1, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 2. ¿Me explico? Entonces vea que esta es la digitación. Bueno, ahí van a ver algunos detalles ahí de la digitación. Y bueno, y finalmente, pues, el libro menciona un ejemplo de un cuestionario. Este ejemplo, vamos a ver, este ejemplo es uno de los cuestionarios, uno de los mejores cuestionarios que yo he visto en mi vida. Ahí viene un cuestionario hecho por el 26 de septiembre del 2009. Ustedes pueden verlo, ¿ve? Ahí hay un cuestionario ahí para que vean de un tema ahí. Mira, Wendy Chacón, mira, bueno, ahí hay un cuestionario, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hace un cuestionario, ¿ve? Cuestionario bien hecho. Bueno, jóvenes, yo creo que ya hablé bastante, hora y media hablando. Pregunto rápido, el laboratorio, profe. Del laboratorio, bueno, hablemos del laboratorio. ¿Cuánto tiempo dura desde el Bueno, momento que se inicia?
no tiene tiempo, o sea, usted cuando usted lo empieza, pues lo termina. Pero Claro. sí tiene un valor. Profe, ¿y vale puntos en la nota? Sí, claro. ¿Cuántos? Ahí está en el programa está el... Ajá, ahí aparece 20% de algo que son como prácticas en clase, algo así. Dice, por ahí. 20% vive entre 7. Son Correcto, 7. exactamente. Dice, pruebas cortas, actividades en 20%. Esto lo divide entre 6, bueno, entre 5 en realidad, porque se elimina siempre el más bajo. O sea, viene siendo más o menos un 5 por 4, 20, como un 4% más o menos. Profe, Ok. a Siempre mí el lo más, que me el más gusta, bajo. Profe, profe, Me pero están hablando todos yo al mismo pensé que tiempo. eran 7 porque hay un doble 5. A ver. No, son 6 Arriba. temas. No, arriba. Sí, pero el profe había ¿Ves? dicho que era que el Laboratorio primer, 5 y laboratorio 5. el profe Sí, son había dicho que el 4. primer 5 es el 4, Es un porque 4. como no aparece el 4. Ah, Son ok, 4, pero vean gracias. los temas, son 6 temas. Son 6 temas, o sea, son 6 laboratorios, ¿verdad? En los 6 laboratorios se le elimina el más malo. Entonces le quedan 5 laboratorios. Ok, Esos 5 profe, laboratorios es el 20%. O sea, ahorita vamos a ganarnos el 4%. 4%. el primer laboratorio entonces entra el tema 1 y 2. El primer laboratorio, no. El primer laboratorio es del tema 1. Nada más tema 1. No, lo que digo yo es lo suelto que para explicarlo. Ay, muchachos. Sí, o sea, entra en el concepto 1 y nada más y solo eso, nada. O sea, los folletos que tenemos. Es como todos los folletos que sacamos, o sea, los 3 folletos más escalas. Sí, correcto, sí. Ay, muchachos. profe, yo lo que quiero saber Empezamos es con laboratorio a qué 2. horas, Repita, por favor. yo lo que quiero saber es a qué hora cierra el laboratorio. De hoy en 8 antes de la 1. Ah, ok. Nada más sería eso, entonces, profe, listo. Claro, yo lo que les recomiendo a ustedes, así es un buen consejo, es que se pongan un tiempo. Vamos a ver, el día del examen lo que vamos a tener son, creo que 1 hora y media o 2 horas. No sé cuántas horas van a dar. Entonces diga usted, bueno, en el laboratorio 1 voy a demorar así. Vamos, si todo el examen dura 1 hora y media, digamos, como el tema 1, digamos, dejémosles unos 45 minutos, digamos, para el tema 1. Hágalo en 45 minutos, hágalo en 30, digamos. Hágalo en 30 minutos para usted, ¿verdad? Desde que empiece y termina son 30 minutos, le va a sobrar tiempo, a ver que le va a sobrar tiempo. Pero no dure así, le voy a hacer una pregunta hoy, otra pregunta mañana, otra pregunta después, ¿verdad? Porque usted puede hacerlo, pero no le sirve, ¿verdad? La idea es que usted vaya practicando no solamente el laboratorio, sino que va practicando el examen, porque así va a ser el examen, como laboratorio. Bien, ¿qué más? Jóvenes, bueno, ya son las 2:30 casi. Yo creo que ya, profe. Yo creo que sería, profe. Éxito. Bueno, Eso es todo, profe. Yo les subo el video.